Méliès y los inicios del cine. El padre del cine fantástico. En el inicio, el cine era básicamente fotografías animadas. No existían ni el montaje, ni el lenguaje, ni el concepto de movimiento de cámara. En las primeras películas de los hermanos Lumière, la cámara se encontraba básicamente puesta en un lugar y se mostraban las acciones que las personas hacían comúnmente. Las películas no tenían la estética cinematográfica de hoy en día, eran como cortos de un documental. Fue Méliès, un mago y dueño de un café en París, quien vio el potencial que tenía este invento como entretenimiento. Una tarde, mientras filmaba un bus saliendo de la entrada de un túnel, su cámara se atascó. Cuando pudo ponerla a funcionar de nuevo, el bus se había ido y en su lugar había un carruaje. Cuando Méliès reveló la cinta, notó el efecto que hoy llamamos como salto por corte o jump cut en inglés. Como buen artista del entretenimiento, rápidamente vio el potencial en esta técnica y comenzó a usarla para hacer aparecer y desaparecer a personas y objetos en la pantalla. Experimentando con su cámara, logró descubrir técnicas que hoy conocemos como el fundido a negro, las disolvencias y la fotografía cuadro a cuadro, todas técnicas fundamentales como base del montaje moderno. A Méliès se le atribuye ser el primero en contar una historia ficcionada en cine y además de ser el padre del cine fantástico. A pesar de su gran inventiva y su capacidad para contar historias, no desarrolló el lenguaje del cine más allá de lo que él mismo conocía más, el teatro. Sus películas eran retratos de escenarios, tomas desde el mismo ángulo sin acercamientos ni cambios de plano, sin movimientos de cámara y sin montaje narrativo. El movimiento en sus películas solo se daba por los personajes, tanto así que en su famosa película Viaje a la Luna, en la escena en la que el cohete está llegando a la Luna, elaboró un intrincado andamiaje de poleas y columpios para acercar la Luna a la cámara en vez de mover la cámara hacia la Luna, lo cual seguramente habría sido más práctico. Porter y el taller de Edison. Edwin S. Porter es generalmente considerado el primer cineasta estadounidense en poner la edición fílmica en uso. Porter trabajaba para Thomas Alva Edison como proyeccionista. Posteriormente se unió a la compañía de Edison como jefe de producción, pero básicamente era el director y camarógrafo principal de Edison. Influenciado por la obra de Méliès, Porter hizo una película innovadora, Life of an American Fireman, en 1903, combinando las imágenes de archivo de un documental sobre los bomberos con escenas recreadas en estudio. La película fue casi la primera en tener un argumento, acción e incluso un primer plano de una mano activando una alarma de fuego. Porter aún tenía la sensibilidad clásica de la construcción de la escena teatral y desarrolló pequeños momentos temporales que se regresaban en el tiempo, como las escenas de rescate del edificio en llamas que muestran primero la acción completa desde adentro de la casa y luego se repite completamente desde afuera. El montaje alternado aún no se había inventado. La avanzada película de Porter aún se muestra en academias de cine en la actualidad como un ejemplo de primeras ediciones fílmicas. Fue producida en 1903 y fue uno de los primeros ejemplos de una edición dinámica y llena de acción. De su experiencia en la película, Porter descubrió importantes aspectos del lenguaje cinematográfico. 1. Que la imagen en pantalla no necesita mostrar una persona completa de pies a cabeza. 2. Que uniendo dos tomas, se crea un contexto coyuntural en la mente del espectador. Sin embargo, la novedad duró poco. El mismo Porter, al dirigir su siguiente película, movería las fronteras del montaje más allá, con The Great Train Robbery.
El filme, con una duración de 12 minutos, se montó con 12 tomas separadas, acompañadas de un primer plano de un bandido disparándole a la cámara. Utilizó 10 locaciones interiores y exteriores e innovó en el uso del montaje alternado para mostrar acciones que se suceden al mismo tiempo. Fue más decisivo en su idea de reconstruir el espacio y tiempo a las necesidades narrativas del filme, así como los primeros usos de la elipsis para acortar la duración de las escenas, como por ejemplo la salida del tren que se corta antes de que abandone el plano. Ninguno anteriormente había creado aquel movimiento rápido o la variedad en la escena. Porter empieza a darse cuenta de que la unidad principal en el cine no es la escena, sino la toma, y que los significados no se construyen como en el teatro o en la fotografía de acuerdo con los objetos y personas que se distribuyen en el espacio y tiempo, sino en la forma en la que se distribuyen las tomas durante la película. La edición invisible de Griffith. David Ward Griffith, luego de intentar todo tipo de trabajos y fracasar en ellos, incluyendo novelista, llegó a la productora de Porter buscando trabajo como escritor. Lo que consiguió fue un trabajo como actor, comenzando así su carrera en el cine. Su primera película fue The Adventures of Lolly en 1908, la cual le consiguió un contrato con la productora Biograph, con la cual hizo alrededor de 450 películas hasta 1911. Con este trabajo refinó su arte, pasando de aquellas historias con ángulos y planos fijos a la construcción narrativa multiplano que conocemos ahora. Griffith experimentó y perfeccionó las técnicas básicas del montaje cinematográfico que conocemos hoy, como el cambio de plano por corte, cut-in, es el acercamiento a los personajes o a los objetos pasando por corte. Griffith la refinó de tal manera que pasaba de un plano abierto a uno medio y luego a uno cerrado, estableciendo las reglas básicas del raccord moderno. La regla de los 180 grados, eje de acción. Consiste en trazar una línea imaginaria en la dirección de la acción, movimientos o miradas, y escoger uno de los dos lados de esta línea para mantener la continuidad y no confundir al espectador al cortar de un ángulo a otro. El contraplano es pasar entre dos tomas generalmente contrarias en ángulo para mostrar el desarrollo de las acciones desde los puntos de vista de los que las ejecutan. El mejor ejemplo de este es una conversación entre dos personas que se hace generalmente intercalando dos planos similares de los personajes pero con composición contraria o reflejo. Montaje alternado consiste en cortar entre dos escenas que ocurren al mismo tiempo. Griffith exploró esta técnica incluso usando tres acciones que ocurrían simultáneamente. Los planos de ubicación son planos abiertos que ubican en el espacio y el tiempo de la escena. Consiste en mantener las miradas de los personajes en la dirección correcta de acuerdo con lo establecido en tomas anteriores. El corte en la acción, el cual Griffith llamó corte invisible, consiste en pasar de un plano abierto a uno cerrado o viceversa justo en el momento en el que se ejecuta la acción. Luego de dejar Biograph, Griffith logró hacer una de sus películas más importantes, El nacimiento de una nación, Birth of a Nation, en 1915, considerada la película más costosa de la historia en proporción histórica y también el primer éxito de taquilla. Ninguna otra de sus obras la superaría. Esta película fue la culminación de todo su desarrollo cinematográfico. Sin embargo, Intolerance, de 1916, sería la inspiración de los maestros del montaje soviético. Para el teórico del cine, Ángel Fareta, el aporte de Griffith no se limita a la edición, sino que habla de tres elementos formales y estéticos: el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. Tipos de montaje narrativo. La edición lineal es en la que las acciones se suceden en orden cronológico y los saltos temporales solo suceden hacia adelante en la narración y nunca regresan al pasado. Es el tipo más común de montaje narrativo. Entre tantas opciones podríamos mencionar Una historia verdadera de David Lynch,
El relato de los tres cerditos o bien la película La marca del zorro de 1920, donde vemos cómo don Diego de la Vega decide tomar justicia por su cuenta para acabar con el gobierno corrupto de California. En este filme, todos los acontecimientos se desarrollan de forma cronológica hasta el punto en el que el zorro logra su objetivo. La edición invertida. En este caso, la cronología de los acontecimientos se voltea, empezando por el final y en orden hacia atrás. La narración nunca regresa al futuro. Se puede dejar las escenas correr de forma normal y simplemente cambiarles el orden, o se puede literalmente poner en reversa la película. Imaginemos en el ejemplo anterior si la historia de don Diego se contara desde el momento en que su identidad es descubierta por Lolita. Este sería un claro ejemplo de cómo se desarrollaría una historia a partir de la edición invertida, donde el interés radica en develar cómo la historia llegó a ese punto culmen. Dos películas representativas de este tipo de montaje son Memento del año 2000 de Christopher Nolan e Irreversible del 2002 de Gaspar Noé. La edición paralela es aquella en la que la temporalidad se rompe tal como en la invertida, pero sin un orden establecido. Se montan dos escenas que no concuerdan con su temporalidad, mostrando momentos futuros de la película o momentos pasados, el más común. Tanto en la retrospectiva, flashback, como en la prospectiva, flash forward, la narración debe volver al presente. Si no, corremos el riesgo de hacer una narración lineal o una invertida. Un ejemplo claro de este tipo de edición lo vemos en la película Intolerance, 1916, de Griffith. En ella encontramos una relación entre diferentes relatos ubicados en momentos históricos diferentes, pero que buscan comunicar la naturaleza intolerante del ser humano en todos sus momentos. La edición alterna intercala dos escenas que suceden en sincronía temporal, pero en diferentes espacios. Las escenas pueden ramificarse desde una escena de origen o pueden confluir en otra escena para acentuar su sincronía temporal. En el filme Las dos huérfanas, 1921, Griffith plantea la narración alterna de forma clara, mostrando simultáneamente el momento cercano al final de una mujer condenada a la guillotina, y a su vez cómo un ejército a caballo busca rescatarla. Todo esto sucede en un mismo tiempo, generando una tensión dramática en el desenlace de la historia. El taller de Kuleshov. Luego de la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique en Rusia había cimentado su poder político, pero para esparcir los ideales soviéticos debían pensar en un medio de comunicación eficiente y masivo. Imagínense un país en guerra civil, poblado con personas con culturas, religiones e idiomas diferentes. El cine era el vehículo perfecto para comunicar la propaganda socialista por todo el territorio. El problema era que los que manejaban el cine eran capitalistas, muchos exiliados, y los que no querían ayudar al régimen en esa empresa. Los gobernantes de la URSS consolidaron los recursos fílmicos en lo que luego se llamaría la Escuela de Cine de Moscú. La VGIK, la primera escuela de cine del mundo, estaba encargada de formar a los cineastas del mañana, haciendo los carretes de noticia que agitaban y esparcían la propaganda soviética por todo el territorio. Sin embargo, la escuela estaba interesada en estudiar las teorías cinematográficas y en especial Lev Kuleshov, quien estudiaría los conceptos psicológicos detrás de la imagen en movimiento. Los métodos de enseñanza e investigación de Kuleshov no funcionaban muy bien dentro de las rígidas estructuras educativas del salón de clase, así que le fue permitido enseñar por fuera de ellas. Su metodología atraía a los estudiantes más creativos y visionarios. Así fue como nació el taller de Kuleshov. Los materiales para desarrollar su trabajo eran escasos, por eso el taller consistía principalmente en ensayos y laboratorios en los que se simulaba la producción cinematográfica. Pero su metodología cambió significativamente cuando la película Intolerancia de Griffith llegó a la URSS en 1919. Lenin ordenó que se estudiara la película a profundidad y que se viera por todo el país,
pues su discurso sobre el proletariado y sus cualidades agitadoras iban muy bien con los ideales soviéticos. Kuleshov la desbarató en su taller y la reconstruyó cambiando el orden de los planos de los cortes e incluso las escenas. Luego de que Rusia estableció un pacto con Alemania para la adquisición de material fílmico, Kuleshov empezó a poner a prueba lo que había aprendido de las deconstrucciones de la película de Griffith. El resultado fueron las siguientes teorías. El efecto Kuleshov. En su taller, Kuleshov hizo varios cortes en los que mostraba siempre la misma imagen de un hombre mirando hacia la cámara, intercaladas con diferentes tomas. Una versión mostraba un plato de sopa, la otra una niña en un ataúd y la otra una mujer seductora en un diván, seguidas por la imagen del hombre. Con este experimento, Kuleshov logró demostrar que el significado de la película depende del orden de las tomas y no únicamente de la ordenación espacio-temporal como indicaba Griffith. Otro experimento que le ayudó a demostrar la teoría fue el de una secuencia compuesta por imágenes de una casa incendiándose y otra de un hombre corriendo. Dependiendo del orden en el que se pusiera, el hombre era un cobarde o era un héroe. Geografía creativa. El ejercicio consistió en hacer una secuencia en la que una pareja se encuentra en un parque, señalan hacia afuera del encuadre. Luego se corta un edificio blanco en contraplano. Se ve a la pareja que camina hacia lo que vieron y termina con la pareja subiendo unas escaleras blancas. Todas las tomas fueron filmadas en Rusia, mientras que la imagen del edificio blanco era el Capitolio en Washington, D.C. De esta manera propone que el espacio y el tiempo en el cine son una reconstrucción del montaje. El montaje de las atracciones de Eisenstein. Uno de los estudiantes de Kuleshov, Sergei Eisenstein, tenía una forma de entender el cine más desde lo intelectual que desde lo práctico. Si para Griffith el cine era una proyección del teatro al tiempo y el espacio real, Eisenstein buscaba liberarse de los confinamientos del espacio-tiempo y comunicar ideas abstractas. En 1925 hizo la película El acorazado Potemkin, en la que trabajaba también sus ideas, que fue aclamada internacionalmente no solo por sus logros cinematográficos, sino por la comunicación de las complejas ideas y emociones de la revolución. La película era una pieza de comunicación persuasiva, un gran logro de la propaganda soviética. Eisenstein entendía el montaje de la misma forma que se entiende la dialéctica marxista, en la que se dice que a una tesis le sigue una antítesis, y de este choque se desprende un nuevo fenómeno llamado síntesis. De esta manera, Eisenstein construía una toma, la imagen que le seguía construía un conflicto con esta, y así creaba una idea o emoción que luego se enfrentaba a la otra, repitiendo el proceso una y otra vez. Tipos de montaje expresivo. Métrico. El principio fundamental de este tipo de montaje es el de la duración de las tomas. Estas se yuxtaponen siguiendo una métrica determinada, de manera similar a como lo hacen las notas musicales. La idea es repetir estos patrones creando tensión a partir de la variación temporal, pero sin perder la proporción de la fórmula. Es importante notar que la construcción del montaje se hace teniendo en cuenta el ritmo visual, que se puede afectar por la música, teniendo en cuenta los conceptos de métrica musical y la repetición de los patrones rítmicos en ambos casos. Es una conceptualización previa a la edición sobre la duración de los planos y la creación de patrones rítmicos. Rítmico. Aquí, la duración de las tomas es determinada teniendo en cuenta el contenido del cuadro, los movimientos de cámara, los movimientos de los personajes y la cadencia de los diálogos. El ritmo creado en el montaje depende del ritmo visual de los planos de acuerdo con sus características intrínsecas y de la relación que tengan con las demás tomas en escena. Estas decisiones se toman en el momento de la edición. También el ritmo musical puede afectar la duración del plano, siempre y cuando no se construyan patrones métricos. Tonal. El montaje tonal trasciende los problemas de duración métrica o rítmica de acuerdo con el plano. Aquí se puede tener en cuenta la duración del plano desde los principios métricos o rítmicos, pero deben buscar sentar el tono emocional de la escena.
La música ayuda a construir tono y puede ser un gran aliado en este tipo de montajes, pero debe recordarse que se está analizando el tono de la imagen. Así, la música debe añadir a la tonalidad emocional, no tanto al ritmo o a la métrica. El montaje tonal construye emociones y sensaciones. Los cabezotes de las series de televisión son ejemplos claros de la construcción tonal, ya que su función es la de ofrecerle al público no solo los créditos de las personas que hacen la serie, sino de mostrarles el tono emocional de la serie. Así, una serie cómica tendrá un cabezote gracioso y alegre, mientras que una serie de acción tendrá un cabezote frenético. Intelectual. El montaje intelectual es similar al tonal en cuanto a su desarrollo desde lo métrico a lo rítmico, pero en este caso no se construye tono emocional, sino ideas concretas, como dice el mismo Eisenstein, armonía intelectual. Las imágenes son posicionadas cuidadosamente para construir los significados en función de las demás imágenes de la secuencia. De esta manera, las imágenes pierden su significado intrínseco para aportar al significado general de la pieza audiovisual. Un buen ejemplo de este es Tiempos modernos de Chaplin, en la que se muestra a unos borregos entrando a un corral y la imagen se funde con la salida de los obreros del metro hacia las fábricas donde trabajan. Claramente se construye una idea, un significado que sobrepasa el individual de cada imagen. Armónico. Es el interjuego armónico de los anteriores. A diferencia de Griffith, que proponía estructuras de edición rígidas y excluyentes, Eisenstein propone que una escena puede construir tanto ideas como emociones y que puede usar la técnica rítmica o la métrica juntas.